Ya, listo. Entonces, en la clase 1 vamos a ver básicamente para qué nos funciona el aparato respiratorio, qué elementos lo componen y cuál es el funcionamiento de este para que se pueda realizar finalmente lo que es la respiración. Entonces, la principal función, ¿cuál va a ser? La oxigenación de la sangre. Que el oxígeno llegue a los diferentes tejidos, puesto que a partir de que el oxígeno llega al tejido es que finalmente se puede producir la función del mismo. El oxígeno, una vez llega a un tejido específico, se dan los diferentes procesos que hemos visto de repente en bioquímica, ¿no? La fosforilación oxidativa, etcétera, que son procesos que finalmente nos dan ATP, y este ATP es el que nos da la función, la energía para realizar la función del tejido. Pero a su vez, el mismo aparato respiratorio permite eliminar tóxicos que se forman en el metabolismo celular, como el CO2, etcétera, ¿no? Diferentes metabolismos que se dan en el cuerpo liberan toxinas o desechos, residuos. ¿Y quién se encarga, entre tantos sistemas, quién se encarga de eliminar estos tóxicos? También el aparato respiratorio. Tiene una función ventilatoria y oxigenatoria y también una actividad metabólica, como la vitamina D de los medicamentos. Cuando estén en farmacología van a ver medicamentos que son directamente la vía inhalatoria, es decir, no son absorbidos mediante el paso por el intestino, o sea, no son necesariamente de vía oral, ¿no? Como por ejemplo los medicamentos, algunos para el asma, que producen broncodilatación, etcétera, son medicamentos que son meramente inhalados, pasan al aparato respiratorio y ahí mismo se produce la función del medicamento, ¿no? También es termorregulador. Por medio de la respiración es que nosotros podemos mantener una regulación de cómo está nuestra temperatura. Por ejemplo, cuando uno está muy agitado, va a tener que respirar en mayor frecuencia. Esa es una respuesta tanto para poder oxigenar mejor, como también para intentar eliminar el exceso de calor. También participa en el equilibrio ácido-base, es un órgano endocrino, y por último, sistema excretor, ¿no? Porque principalmente lo que se elimina por la respiración, bueno, por la expiración es el CO2, pero también el alcohol. Ahora, para entender la fisiología respiratoria, hay que entender las diferentes presiones a las que nos vemos nosotros, con las que nosotros nos relacionamos en el entorno. Entonces, considerando que el O2, el oxígeno, tiene un 21% en la atmósfera, o sea, en el aire, y la presión atmosférica es 760, ese es un dato general, ¿no? La presión atmosférica son 760 milímetros de mercurio. Y el 21% nos dicen que es O2, entonces 156 milímetros de mercurio, que es el 21%, va a corresponder a lo que sería el oxígeno, de lo que llega a las vías aéreas superiores. Pero la sangre solo llega a 100 milímetros de mercurio, porque en el trayecto se va perdiendo oxígeno. Es decir, en la atmósfera con la que nosotros nos relacionamos tenemos 760 milímetros de mercurio, o como por así decirlo, compuesto del chon. ¿Qué es el chon? Es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos son los principales componentes que hay en la atmósfera. Esa es una buena mnemotecnia, chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. De estos componentes, el que nos importa ahora es el oxígeno, que es el 21% de todos los componentes que hay. Ahora, el oxígeno, entonces, como es el 21% de 760, ¿cuánto es? 156. 156 es lo que llega a nuestras vías aéreas superiores, pero lo que finalmente llega a la sangre es 100 milímetros de mercurio. Más adelante vamos a ver por qué es que se pierde este oxígeno a medida que va llegando, pero eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, 156 milímetros de mercurio es lo que corresponde a oxígeno y 100 es lo que corresponde a lo que va a llegar finalmente a la sangre. Ahora, como es un gas, los gases cómo se mueven principalmente por gradiente de presión, o sea, de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Entonces, para que el aire entre en los pulmones, tiene que haber claramente más presión en la atmósfera, o sea, en el exterior, que en los alvéolos, que sería el interior de nuestro cuerpo. O sea que si, por ejemplo, en la atmósfera hay 760 milímetros de mercurio, en los alvéolos tiene que haber 752. ¿Para qué? Porque por medio de gradiente de presión pase de mayor a menor. En la inspiración, nosotros hacemos que el aire ingrese, y la expiración es que el aire sea expulsado. Y todo este proceso de inspiración y expiración se conjuga en lo que es la ventilación, que es el funcionamiento mecánico, participa en los músculos respiratorios. Entonces, que permite proveer oxígeno y también eliminar el exceso de dióxido de carbono y también, como vimos antes, el alcohol y otras toxinas. ¿Cuáles son las etapas de la ventilación? Tenemos la ventilación pulmonar, que es la entrada y salida del aire. También la difusión. La difusión es cuando el oxígeno y el CO2 son difundidos, pasan a través del alveolo y la sangre. Va a haber un punto en los alveolos, en los capilares alveolares, del cual el oxígeno y el dióxido de carbono van a ser intercambiados para que el oxígeno pueda ser transportado mediante la hemoglobina y pase a los diferentes tejidos.
Es el mismo proceso de transporte, que es el siguiente, que pasa de la sangre a la célula que es el tejido diana, el tejido objetivo al que queremos llegar. Y aquí a la derecha es lo que tenemos, ¿no? La ventilación, que es todo el proceso de entrada y salida del aire, es decir, del aire de la atmósfera a los alvéolos, y los alvéolos al aire de la atmósfera. Luego, la difusión, que es el intercambio de gases. La difusión donde se da en la membrana alvéolo capilar. Esta es la membrana alvéolo capilar. Es decir, tenemos un alvéolo, el alvéolo que forma parte del aparato respiratorio, y el capilar, que es por donde se va a transportar la sangre. Y a partir de eso se va a dar un intercambio de oxígeno y de CO2. Es decir, que de nuestro alvéolo nosotros inspiramos, ingresa el oxígeno, y ese oxígeno, para que llegue al resto de los tejidos, ¿por dónde se va a ir? Por los capilares, es decir, por la sangre. Para que llegue a la sangre, entonces el oxígeno llega desde nuestro alvéolo, que es este de acá, pasa al capilar, y el capilar es que se va hacia el resto del cuerpo. Pero también, como vemos aquí, del capilar llega todo ese CO2, es decir, el residuo, los desechos de todo el metabolismo que se ha producido en el cuerpo, llega y también se va por la respiración. Por eso cuando nosotros expiramos, botamos el CO2. Es decir, que finalmente todo ese proceso entra el O2 y se va el CO2 que ya hemos utilizado. Eso es la ventilación. Ahora, la ventilación tiene una serie de valores. Lo que normalmente se dice es que de 16 a 20 por minuto hay 22, de 16 a 20 ventilaciones por minuto, o de 14 a 18, cualquiera de los dos valores es el que se toma como referencia. Es un proceso dinámico y cíclico de inspiración e expiración, por el cual se produce el recambio entre aire alveolar y el medio ambiente, ¿no? Entonces, las dos fases son la inspiración y la expiración. La inspiración es un proceso activo, es decir, que necesita energía, necesita ATP. ¿Por qué? Porque se va a producir la contracción del diafragma y de los músculos inspiratorios. Es decir, que es un proceso que necesita una función, no necesariamente voluntaria, pero una función activa, es la palabra. Porque, como tenemos en cuenta, el aparato respiratorio en realidad no necesariamente funciona voluntariamente, está mediada por el tronco encefálico. Pero la misma función de inspiración, o sea, para que entre el aire, es una función activa. ¿Por qué? Porque necesitas ATP. ¿Qué se produce? Que la presión atmosférica que está afuera sea mayor al alveolar para que por gradiente de presión pase desde afuera hacia adentro. Pero la expiración es un proceso pasivo, es decir, que simplemente es el retroceso elástico de los pulmones, es que simplemente regresa a donde estaba inicialmente, porque con la expiración tú produces la contracción de los músculos, con la expiración simplemente regresan a su sitio. Como regresan a su sitio y no utilizan ningún tipo de ATP, es un proceso pasivo. Y en este caso la presión alveolar va a ser mayor que la presión atmosférica. Y entonces es por eso que por gradiente de presión nuevamente sale al exterior el CO2, ¿no? Ahora, la relación inspiración-expiración es de 1 a 2, es decir, en cuanto a lo que demora en tiempo. La inspiración es mucho más rápida. Y eso es algo que incluso se ve alterado en el asma. En el asma uno tiene una alteración, relación-inspiración distinta. Tenemos, por ejemplo, con inspiración puede ser de 1 segundo, pero la expiración va a ser de 3 a 4 segundos y, como sabemos, va a ser una expiración mucho más complicada, pausada, o dependiendo de las alteraciones que tenga a consecuencia del asma del paciente. Ahora, la obesidad también es una enfermedad o una complicación que nos permite dificultad para la expiración, porque están comprimidos los músculos ventilatorios por la grasa. Los músculos ventilatorios, que son todos estos músculos que se encargan de la inspiración y la expiración, están comprimidos, no pueden complementar o producir su función real, su función completa, como si estuviera en una situación normal, porque al estar comprimidos, de repente no pueden o contraerse del todo o distenderse del todo, y la ventilación claramente se ve alterada. Entonces, las diferentes variables que vamos a ver en la ventilación van a ser el control, las vías motoras, la caja torácica, el sistema pleural y la sensibilidad pulmonar. Todos estos son los factores que van a verse intervenidos para la ventilación. Ahora, la mecánica de la ventilación. Vamos a ver primero lo que es la permeabilidad de las vías aéreas. La retracción elástica del tórax y pulmones, que es una propiedad de distensibilidad, es esa capacidad que les expliqué previamente que se produce la expiración, es decir, que los músculos, luego de haberse contraído, tienen una retracción, o sea, regresan a su sitio, y eso se produce en el tórax y pulmones. También tenemos otra mecánica, que es la resistencia de la fricción al flujo del paso del aire y la resistencia de la fricción a los tejidos. Son diferentes variables que vamos a ver que van a alterar todo este proceso ventilatorio. ¿Cuál es el primero? El compliance pulmonar o distensibilidad. La distensibilidad es esta propiedad que tienen los pulmones de aumentar su volumen cuando aumenta la presión del gas que ingresa a ellos. Es decir, que tienen un límite.
porque si no los pulmones explotarían. O sea, los pulmones no van a llenarse de aire infinitamente hasta explotar como un globo, sino que tienen un límite. Y esta capacidad de expandirse en función a el aire que va ingresando es precisamente lo que es el compliance o la distensibilidad pulmonar, ¿no? Ahora, hay diferentes variaciones patológicas. Por ejemplo, el paciente fibrótico va a tener una compliance disminuida, es decir, menos capacidad de que se amplíe el pulmón. Y en un enfisema, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se da una compliance aumentada, es decir, que tiene mayor capacidad de expandirse. Ahora, la elastancia es otro factor. La elastancia o el recoil es lo contrario al compliance. Es una fuerza de retroceso elástico, la que permite que los pulmones vuelvan a su estado basal. Eso es lo que se produce en la expiración. Es decir, que cuando uno inspira, vamos a ver más reflejado lo que es el compliance, la capacidad de expandirse. Cuando uno expira, vamos a ver la capacidad de la elastancia o la propiedad de la elastancia o el recoil, que es que una vez ya se está expirando, sea un proceso pasivo en donde el músculo que se ha extendido regresa a su sitio y por ende la presión en los alvéolos va a ser mayor a la del exterior porque se está comprimiendo, está regresando por el proceso, por la propiedad de la elastancia. Cada vez se hace más cerrado, hay más presión y como hay más presión en el interior que la presión atmosférica, es que se produce la expiración. Luego, resistencia de las vías aéreas. A pesar de que la tráquea sea más grande que el bronquiolo, al ser estos 300 millones, o sea, el bronquiolo tiene mucha mayor cantidad, mucha más superficie, es más fácil que pase el aire entre ellos. Tienen un conjunto mayor superficie transversal. También tenemos el flujo en vías aéreas de menor calibre, que va a ser un flujo laminar, es decir, un flujo que no tiene ninguna alteración. Va a ir directo, nada más. Va a ser un flujo tranquilo en laminar, con mayor resistencia al paso del aire. Es distal a los bronquios respiratorios, a los bronquiolos respiratorios. Ahora, pero en las vías aéreas de mayor calibre, como por ejemplo la tráquea, vamos a tener un flujo turbulento, porque la resistencia no va a ser constante, sino que aumenta en proporción con el flujo de gas y se va a volver inversamente proporcional al volumen pulmonar. Así que básicamente, en una vía aérea de menor calibre, el flujo va a ser laminar. Laminar, recordemos, flujo laminar significa que tiene un paso normal, recto, tranquilo. Es lo contrario a un flujo turbulento, que es lo que vemos en las vías aéreas de mayor calibre, donde el flujo es desorganizado. No es laminar como en el caso de las vías aéreas de menor calibre, sino es un flujo desorganizado que choca con las paredes y se ve reflejado, por ejemplo, en la tráquea, que es una vía aérea de mayor calibre. Ahora, hay diferentes patrones del flujo aéreo. En un pulmón sano, la zona central, en las vías aéreas de mayor calibre, va a tener flujo turbulento, y en las zonas laterales va a tener las vías aéreas de menor calibre, vamos a tener un flujo laminar, prácticamente lo que les dije antes, ¿no? Y si, por ejemplo, tenemos una complicación en las zonas laterales, lo que se va a escuchar es un ausculto silbido, un subcrépito o crépito en el flujo laminar que se rompió y hay microturbulencias por una obstrucción. Esos son los sonidos pulmonares. Sería importante revisarlo, más considero que lo principalmente que tienen que saber es las características del flujo, dependiendo si estamos en una vía aérea de mayor calibre o de menor calibre. Y ya las complicaciones es algo que debería verse más adelante cuando se intente relacionar, por ejemplo, con una patología. Ahora, vamos a ver que la mecánica ventilatoria también comprende los músculos ventilatorios que tenemos a los inspiratorios y a los expiratorios. El principal músculo inspiratorio va a ser el diafragma. El diafragma es un músculo estriado que presenta orificios para la vena cava inferior. No sé si recordamos en anatomía que el diafragma era un músculo que tenía un ligero hueco, un orificio, por el que pasaba la vena cava inferior, porque hay que tener en cuenta que la posición del diafragma es prácticamente una división entre tórax y abdomen, que divide estos dos espacios y claramente tiene bastante superficie. Entonces, para que pueda pasar tranquilamente, la vena porta tiene ese orificio. También pasa el esófago, la aorta, que separa la cavidad torácica y abdominal, como les dije previamente. ¿Quién lo inerva? El nervio frénico, que proviene del C3, C4 y C5. El diafragma es el músculo encargado de mover en reposo las 2/3 partes, es decir, un 70% del volumen corriente. El resto, que se encarga de todo este proceso, son los músculos accesorios, que los vamos a ver más adelante. Entonces, el diafragma, por eso, es el principal músculo ventilatorio, porque mueve el 70% o 2/3 partes del volumen corriente. Y el diafragma en realidad son dos bombas, la de aire y la expulsiva, en el caso de lo que es la defecación, orina, parto. Pero ahorita lo que nos vamos a guiar principalmente es la función de la bomba de aire.
Ahora, los músculos inspiratorios accesorios, que es algo que vimos en el pretest, son los intercostales externos, aquí les he puesto una imagen, intercostales externos, los serratos, los escalenos y los esternocleidomastoideos. Estos son músculos inspiratorios accesorios. Por ende, entonces, ¿cuál es su porcentaje de función comparado al diafragma? Es un 30% y el diafragma un 70%. Por eso se le dice que es el principal. Estos también tienen importancia, incluso cuando uno tiene una inspiración forzada. Cuando uno inspira con mucha fuerza, necesitas, o cuando estás cansado, por ejemplo, y necesitas inspirar y expirar con bastante frecuencia y bastante fuerza, ahí es donde se ven más reflejados los músculos inspiratorios accesorios. No necesariamente significa que cuando uno está en reposo no funcionan, también lo hacen, pero en menor medida. Ahora, los músculos expiratorios accesorios van a ser para una expiración forzada, como les dije, los intercostales externos, oblicuos externo e interno, el transverso y el recto abdominal. Si se dan cuenta, cuando uno expira con fuerza, se siente alrededor del abdomen, los músculos del abdomen, por eso ahí está el recto y los oblicuos, tanto externo como interno y incluso el transverso. Cuando uno expira con fuerza, siente incluso cierta sensación de compresión en el abdomen. Eso es porque los músculos del abdomen también son músculos accesorios de la expiración. Aquí los vemos, ¿no? El recto abdominal, que es este de acá, el oblicuo externo e interno, y el transverso, que son sus nombres por la posición que tienen de la fibra, ¿no? El transverso es una posición de una forma, la oblicua tiene una forma más diagonal, el recto es una forma paralela, etc., ¿no? Y acá están los dos comparados para que sea más sencillo, ¿no? Los músculos de la inspiración, vamos a ver que los intercostales se van a contraer, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y jala hacia abajo los pulmones, la caja torácica aumenta el volumen y el aire ingresa a los pulmones. En la expiración, por otro lado, los intercostales se van a relajar, las costillas van a bajar, el diafragma se va a relajar, la caja torácica va a disminuir su volumen y el aire sale de los pulmones. Eso es básicamente qué se produce en cada músculo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo principal que quiero que entiendan aquí? Que en la inspiración, básicamente, ¿qué es lo que hace el diafragma? Jala los pulmones hacia abajo, por ende va a aumentar el volumen de la caja torácica. Y ahí es donde va a ingresar entonces el aire del exterior. Porque como jala los pulmones hacia abajo, aumenta el volumen de la caja torácica, la presión que va a estar adentro va a ser mucho menor. Y como sabemos, el aire se mueve o los gases se mueven por gradiente de presión. Si tenemos menor presión torácica, ingresa fácilmente el aire que está afuera, la presión atmosférica, y se produce la inspiración. Contrario al caso de la expiración, en donde con ayuda de los músculos expiratorios y los expiratorios accesorios se produce una compresión de la caja torácica donde va a disminuir de volumen, disminuyen de volumen también los pulmones porque ya no están siendo jalados por el diafragma, sino que el diafragma está relajado, y tenemos mayor presión a nivel de los pulmones comparada a la presión que tenemos en el exterior, y por eso se produce esta salida del aire de los pulmones. Ya, y ahora la ventilación pulmonar. Como les dije, en la inspiración la presión atmosférica va a ser mayor a la alveolar, entonces se va a movilizar por gradiente de presión. Tras inspirar totalmente ya no entra más aire por el compliance pulmonar, limitado, porque cuando ingresa demasiado aire, por señal del bulbo, se limita esta expansión de los pulmones para que no exploten como un globo. ¿Esto cómo se llama? El reflejo de Hering-Breuer. Hay que recordar. Reflejo de Hering-Breuer, entonces, ¿qué es lo que hace? Evita que los pulmones se expandan demasiado frente a la entrada continua de aire. ¿Y quién le está regulando? Las señales del bulbo, ¿no? Del bulbo raquídeo. Es lo que hace finalmente para que se produzca una compliance normal, sin alteraciones. Ahora, en un estado de equilibrio, cuando uno no está ni inspirando ni expirando, la presión atmosférica va a ser igual a la presión alveolar. Es decir, si yo ni inspiro ni expiro, estoy tranquilo, sin ningún movimiento respiratorio, la presión va a ser la misma. Porque si se llegase a alterar la presión en cualquiera de los dos lados, ahí o ingresa o sale. Entonces, como estamos en un estado de equilibrio, la presión va a ser la misma. Y en expiración, recordemos por gradiente de presión, la presión atmosférica va a ser menor a la alveolar. Es decir, que nuestros alveolos tienen mayor presión, la atmósfera tiene menor, entonces sale con facilidad. Y luego se llega a otro proceso de equilibrio en donde igualmente tenemos un equilibrio de presiones. Todo eso básicamente es el ciclo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las presiones de la cavidad torácica? La presión intraalveolar va a ser de 760 milímetros de mercurio.
pero hay que recordar que varía según el momento respiratorio. Por eso que le he puesto 0, porque la variación es nula, cuando no estamos en un momento respiratorio. Cuando estamos en reposo, la presión intraalveolar va a ser 760, igual que la de la atmosférica. Ahora, la presión intrapleural va a ser 756 milímetros de mercurio, menos, o sea, una diferencia de 4 milímetros de mercurio, y la presión atmosférica, como sabemos ya, es la presión de 760 milímetros de mercurio. Esa es otra pregunta de su pretest. ¿Cuál es la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural? Es la presión transpulmonar, entre la presión alveolar y la intrapleural, transpulmonar, porque, por así decirlo, corresponde o se relaciona con todo lo que es el pulmón. ¿Por qué digo esto? Porque la diferencia entre la presión alveolar y la atmosférica es transtorácica, es decir, que pasa todo el tórax. Es lo que podemos hacer para relacionarlo mejor. Entonces, y la presión transpulmonar va a ir relacionado a la presión intrapleural, o sea, la parte interna de la pleura, y la presión alveolar, transpulmonar. Pero si ya hablamos de una presión atmosférica que ya está fuera del cuerpo, y una presión alveolar, eso ya es transtorácica. ¿Cómo lo relaciono yo? Que pasa, o sea, a través de todo el tórax, pasa a través de todo el tórax. Por eso es entre la presión alveolar y la atmósfera. Luego, hay diferentes parámetros que tenemos que ver al momento de hablar de la ventilación alveolar, como por ejemplo el espacio muerto anatómico, que va desde la tráquea hacia el bronquiolo terminal, el G16. Recordemos que los bronquiolos tenían diferentes subdivisiones anatómicas. Ya, la G16 y hasta la tráquea va a ser el espacio muerto anatómico, porque son vías aéreas que solo conducen el aire, pero no lo intercambian con la sangre. Entonces aquí es donde viene el tema de que cuando nosotros respirábamos, inspirábamos, sino que en el exterior, donde la presión atmosférica había 156 mililitros de mercurio, pero finalmente la sangre llegaba a 100. ¿Por qué? Porque en todo ese espacio muerto anatómico, de la tráquea al bronquiolo terminal, se queda el 25 al 30% del aire inspirado. Pues no, y que no va a ser intercambiado, porque en esta parte no se intercambia con la sangre. Eso es útil en la respiración boca a boca. Es por eso que tiene una importancia, o por eso que uno puede intentar mantener la vida de una persona, y se basa básicamente en el principio de que hay un espacio muerto anatómico, que es una sangre que se queda ahí, que solo es conducida. Son 150 centímetros de superficie y varía por inspiración, edad, tamaño, posición. Pero básicamente eso es todo lo que abarca este espacio. 150 centímetros cuadrados sería, ¿no? Ahora, el espacio muerto fisiológico es donde 5% de los alvéolos no son o son parcialmente funcionantes, es decir, que son ventilados, pero no son perfundidos. Reciben aire, pero no reciben sangre. Entonces almacenan un volumen muerto de aire. Es decir, que es una estructura o es un espacio al que solo llega aire, pero no va a llegar sangre. Entonces tampoco se produce necesariamente un intercambio, porque solo llega el aire. Entonces se almacena un volumen muerto de solamente aire. Y esta va a ser la suma de ese volumen muerto con el espacio muerto anatómico. Ese es el espacio muerto fisiológico. Ahora, aquí está la membrana alveolar capilar. Ese es donde podríamos decir que es un poquito más complicado, pero se va a entender mejor. Van a ver. En el alveolo nosotros tenemos una forma poligonal que está principalmente conformado por neumocitos de tipo 1. Esto es algo que normalmente preguntan más en práctica. ¿Cuál es la conformación de los alveolos? Ya. La principal célula que está ahí es el neumocito de tipo 1. Y el resto, que es el 7% nada más, el neumocito de tipo 2. ¿Cuál es la importancia? Que van a formar la sustancia surfactante. Ahora, para que el oxígeno llegue a la hemoglobina, o sea, que llegue desde el alveolo hasta precisamente la hemoglobina, que es la proteína encargada de finalmente transportar el oxígeno, va a tener que atravesar el surfactante, la pared de neumocitos, la membrana basal alveolar, el intersticio, la membrana basal capilar, el endotelio capilar, el plasma y finalmente la pared de glóbulo rojo, y ahí recién va a llegar hasta la hemoglobina, que va a ser que finalmente lo transporte. Es decir, que no es necesariamente un traspaso sencillo o directo, sino que tiene que pasar por todas estas capas que vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es? El surfactante, que es producido por los neumocitos de tipo 2, la pared de los neumocitos de las mismas células, la membrana basal alveolar, la membrana del alveolo, el intersticio, que va a ser el espacio entre ambos, la membrana basal capilar, ya estamos hablando de la región del capilar, el endotelio capilar, que es la pared interna de los vasos, el plasma y finalmente la pared, estamos acá con el glóbulo rojo o el eritrocito, que es lo mismo, y la pared de este va a ser lo que también va a tener que pasar y ahí recién es que llega a la hemoglobina para transportarse.
Lo mismo hace el CO2, solo que al revés. Porque sino que yo les dije que mientras entraba el O2, también tenía que salir el CO2 para que sea expulsado por la expiración. Lo mismo, pasa por todos estos procesos, pasa por todas estas barreras el CO2. Aunque en el plasma, cuando lo tenemos en el plasma, está en forma de bicarbonato. Previamente debe ingresar al glóbulo rojo y por la anhidrasa carbónica, que es una enzima reversible, se convierte en agua más CO2 y ahí que CO2 sale. Ahora, ¿cuál es la relación de ventilación-perfusión? Por cada alveolo se van a acoplar 30 capilares. Entonces, tenemos un alveolo, esa es una imagen de referencia, pero en realidad cada alveolo es como si tuviera un solo capilar, pero en realidad en cada alveolo hay como 30 capilares. Entonces la relación de ventilación-perfusión va a ser B sobre Q, que B se refiere al alveolo, o sea, la ventilación, y la Q al capilar, o sea, la capacidad de perfusión. Y en condiciones normales, la ventilación sobre la perfusión va a ser igual a 1, en un estadio normal. Pero vamos a ver que en las diferentes zonas de West va a ser distinto. ¿Por qué? Porque la ventilación o va a ser mayor a la perfusión o va a ser menor a la perfusión. Para entenderlo mejor, la ventilación básicamente es la capacidad o la cantidad de alvéolos que tenemos y la perfusión va a ser la cantidad de capilares que tenemos que van a responder al oxígeno que te van a dar los alvéolos. Lo normal sería que la cantidad de oxígeno que tenga el alvéolo va a ser la cantidad de oxígeno que va a recibir la sangre y la va a llevar. Pero hay diferentes zonas, que son las zonas de West, las zonas del pulmón, eso es un pulmón, donde los capilares tienen diferentes características y por ende o se lleva menos sangre de lo que vendría a estar en el alvéolo o más. Vamos a ver. La zona 1 es el ápice del pulmón. La zona 2 es la parte media y la zona 3 es la base. En la zona 1 vamos a tener una relación de ventilación-perfusión de que la ventilación va a ser mayor a Q, o sea, mayor a 1. Se hace esta división y si sale mayor a 1, estamos hablando de la zona de West, más probablemente, en un estadio fisiológico, o sea, sano. Tenemos que, si se hace la división de ventilación y perfusión, en la zona 1 va a ser mayor a 1. Entonces, ¿por qué hay mayor ventilación que perfusión? Porque el capilar que es el que se refiere a la Q, esa capacidad de perfusión, está colapsado. Porque aquí, en la zona de West 1, la presión alveolar va a ser mayor a la capilar. Es un espacio muerto fisiológico, prácticamente no se da una perfusión. ¿Qué pasa en la zona 2? En la zona 2, la ventilación y la perfusión va a ser igual, es decir, 1. El alveolo ya no está tan hinchado, porque ya no hay tanta presión, entonces el capilar va a ser más permeable en la parte arterial, pero no en la venosa aún. O sea, nosotros sabemos que el capilar está compuesto por un extremo arterial y un extremo venoso. En el caso de la zona 2, el extremo arterial ya es permeable, pero el extremo venoso aún no lo es. Entonces, en la zona 2 vamos a tener que la ventilación y la perfusión va a ser prácticamente igual. Ahora, ¿qué pasa en la zona 3? Que es esta zona de aquí abajo. En la zona de abajo, o la zona 3, tenemos mayor perfusión que ventilación. Por ende, si se hace la división, dice que tiende a 0, es decir, va a ser un número por debajo de 1. El capilar está bien hinchado y la sangre pasa en el extremo arterial y venoso. Por ende, los lóbulos superiores son más ricos en aire y los inferiores más ricos en sangre, porque el capilar va a estar más hinchado, mayor presión. Ahora, si tenemos este razonamiento, nosotros pensaríamos que si es que tenemos mayor cantidad de aire en la zona 1 y en la zona 3 tenemos mayor cantidad de sangre, la zona que tendría mayor ventilación debería ser la zona 1, ¿verdad? Pero, en realidad, y es una pregunta que el doctor sugería que podía ser una pregunta de examen, la zona que tiene mayor ventilación sigue siendo la zona 3. ¿Pero por qué? Si la zona 3 se supone que no predomina tanto la sangre como en el caso de la zona 1 que predomina el aire. O sea, perdón, en la zona 3 no predomina tanto el aire como debería predominar en la zona 1, por ejemplo. O sea, la respuesta aquí debería ser en la zona más ventilada, la zona 1. Pero en el caso de las zonas West es un poco contradictorio, porque a pesar de que en la zona 3 predomine la sangre, porque los capilares están más hinchados, tienen mucha mayor cantidad de alvéolos. Y meramente por esta razón, porque tiene más alvéolos, es que hay mayor ventilación. A pesar de que no sea lo que predomina acá, porque igualmente también hay muchos capilares hinchados, o sea, con bastante cantidad de sangre. Igualmente por la cantidad que hay de alvéolos, a pesar de que no predomine, recuerden, a pesar de que no predomine, tenemos mayor ventilación en la zona 3. Entonces, si les preguntan en el examen,
¿Qué zona tiene mayor ventilación? Es la zona 3. Si le ponen de alternativa a la zona 1, esa no es, a pesar de que es lo que uno podría pensar inicialmente. ¿Por qué? Porque en la zona 3 hay 150 millones de alvéolos, pero en la zona 1 solo hay 1 millón. En la zona 1 sí, predominan, pero comparar 1 millón a 150 millones, 150 millones es mucho mayor, y aunque no sea la predominancia, hay mucha más ventilación. Ahora, la ventilación alveolar. Vamos a ver diferentes parámetros. Primero, la ventilación minuto va a ser el volumen corriente, o sea, 500, por la frecuencia respiratoria, que es de 15 aproximadamente, que eran los valores, ¿no? Ahora, ¿qué volumen de aire que entró y salió en un minuto realmente hace intercambio gaseoso? Gaseoso. Pensaría uno normal que únicamente sería pues el 500, ¿no? Que sería el volumen corriente. Pero, y claro, multiplicarlo por 15. Pero hay que recordar que tenemos un espacio muerto fisiológico que corresponde a 150 mililitros. Entonces, eso es algo que no se va a intercambiar a pesar de que sí ingresa. Como no se intercambia, se le tiene que restar al volumen corriente, o sea, sería 500 menos 150 mililitros, y eso acaba en 350, y ahí recién lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria, digamos que es 15, y sale 5250 mililitros por minuto. Entonces, ¿para qué es esto? Para que ustedes entiendan que el espacio muerto sí tiene una importancia cuando uno finalmente quiere ver cuál es la ventilación que se da por minuto. No necesariamente vamos a ver de frente el volumen corriente y decir, ya, a partir de esos minutos, sino que también hay que considerar el espacio muerto. Ahora, la ventilación alveolar, aquí les he puesto como una especie de leyenda para que vean todo lo que es. Entonces, la ventilación alveolar, ¿qué va a ser? El volumen corriente menos el espacio muerto, ya les dije, por la frecuencia respiratoria, y va a salir 5250. Entonces, ventilación alveolar, ventilación por minuto, es el mismo término, y finalmente la fórmula va a ser esta, ¿no? PC, volumen corriente, menos espacio muerto por frecuencia respiratoria, 5250. Ahora, esto de calcular, no creo que se los tomen en su examen, pero lo principal sería que sí se sepan la fórmula, porque es muy importante para la práctica médica, y aparte que es una interrelación de los diferentes conceptos que hemos ido viendo, porque la ventilación alveolar no puede ser tomada en cuenta solo con el volumen corriente, sino que hay que restarle el espacio muerto, y ahí finalmente multiplicarlo por frecuencia respiratoria. Ahora, la capacidad de cierre es el volumen al cual las vías respiratorias empiezan a cerrarse en las partes declives del pulmón con la expiración. Al soplar con fuerza, la presión negativa de los pulmones los colapsa y no les permite botar más aire. Cuando uno, por ejemplo, está intentando expirar con demasiada fuerza, es decir, no es una expiración normal, cuando uno está tranquilo, por ejemplo, cuando está agitado, también expira con mayor velocidad, o sea, con mayor frecuencia, pero no más fuerte. Pero cuando uno expira con toda su fuerza, va a haber una parte en la que simplemente se va a limitar esta expulsión de aire, cuando se hace con demasiada fuerza. Eso es por un tema meramente de presiones. Esa va a ser entonces la capacidad de cierre, de que uno expira con fuerza y no necesariamente sale toda la expiración porque se limita en una parte. Luego, control nervioso de la respiración. El control nervioso de la respiración está conformado por 3 niveles: el control local, periférico y central. Básicamente es qué va a controlar a la respiración. El control local corresponde a todo lo que es la región misma del aparato respiratorio, es decir, los receptores que se encuentran en la mucosa de las vías aéreas, receptores de distensión, también los receptores olorosos pleurales, las vías colinérgicas, que van a responder cerrando el pecho, o sea, una broncoconstricción, y las vías adrenérgicas, que producen la broncodilatación, como por ejemplo en el caso del salbutamol, que es un agonista de los receptores beta 2, que si recordamos, los receptores beta 2 que producían broncodilatación entre tantas funciones, ¿no? Producían una dilatación del músculo respiratorio que finalmente produce broncodilatación. Entonces, el control local responde a los receptores de las mucosas, los receptores de distensión, que detectan cuál es la distensión del pulmón, los receptores dolorosos de la pleura, porque la pleura tiene un segmento que sí siente dolor, esos son los receptores dolorosos pleurares, y las vías colinérgicas producen broncoconstricción, y las vías adrenérgicas que producen broncodilatación. Recordemos, las vías colinérgicas van a estar principalmente relacionadas al receptor M3, que produce broncoconstricción. Y las vías adrenérgicas van a estar relacionadas principalmente al receptor beta 2, que produce la broncodilatación. Luego, el control periférico va a estar mediado por los quimiorreceptores aórticos y carotídeos. ¿Qué son estos quimiorreceptores? Unos especie de censos de la cantidad de oxígeno y de CO2 que se encuentran en el organismo. Y el control central va a ser por los centros del bulbo protuberancial,
y de la corteza cerebral, que son básicamente estos centros que tienen la principal función vegetativa autonómica del cuerpo. Ahora, el control local, vamos a ver que van a estar los diferentes receptores. El árbol bronquial dispone de receptores cuyas fibras aferentes, es decir, las fibras sensoriales, viajan por medio del vago. Tenemos receptores de distensión, que son los que nos permiten el reflejo de Hering-Brauer. Recordemos, el reflejo de Hering-Brauer era esta capacidad, la tenemos aquí arriba. A ver. Acá está, me parece. Ahí está. El reflejo de Hering-Brauer, ¿cuál era? Que el compliance pulmonar es limitado cuando ingresa demasiado aire. O sea que evita que explote del todo el pulmón. Ese es el reflejo de Hering-Brauer. Y cuando lo vemos más abajo, nos damos cuenta que forma parte de ¿qué? Del control local, que está determinado por los receptores de distensión. También tenemos receptores de irritación laringea, traqueal, bronquial y las fibras C bronquiales. Y también los receptores dolorosos de la pleura parietal. O sea, recordemos que la pleura, aquí tenemos una imagen que está compuesta por la pleura parietal y la visceral. Es la parietal la que tiene la capacidad de sentir dolor. Entonces tenemos los receptores dolorosos o nociceptivos que están en la pleura parietal. Los sanguíneos y la pared de la vía aérea, la tráquea, cuyas fibras aferentes dependen de los nervios intercostales. Ahora, el control periférico, como les dije, los quimiorreceptores. Los periféricos, o sea, el aórtico y en la bifurcación carotidia, o sea, aórticos y carotidios, responden a las variaciones locales de pH, de la presión de oxígeno y la presión de CO2. Ahora, los centrales responden meramente a pH y la presión de CO2. Se localizan cerca de los centros respiratorios, pero no responden a la PO2, o sea, a la presión de oxígeno. Eso es importante y me parece que podría ser una pregunta. Yo recuerdo haberlo visto en una pregunta de parcial, que los receptores periféricos, ¿cuáles eran las variaciones que respondía? pH, P2, PC2, y los receptores centrales, ¿a cuáles respondía? Solo a pH y PC2. Ahora, ¿la hipercapnia qué es? El principal estímulo ventilatorio para los sanos. Hipercapnia, o sea, mucha cantidad de CO2. Y la hipoxemia es el principal estímulo ventilatorio en pacientes crónicos. O sea, en los pacientes que tienen una dolencia continua a lo largo del tiempo cardiopulmonar, su principal estímulo para la ventilación va a ser la hipoxemia, o sea, la baja cantidad de oxígeno. En cambio, en las personas que están sanas es la baja cantidad de CO2. No, perdón, la alta cantidad de CO2, que va a hacer que aumente la ventilación para eliminarlo por medio de la expiración. Ahora, el control central, como le dije, los centros vulvares, tenemos el ventral expiratorio e inspiratorio y el dorsal inspiratorio. Y los protuberanciales, que es el apnéustico, que inhibe la inspiración, y el neumotáxico, de acciones tanto inspiradoras como expiratorias. Básicamente, ¿qué tenemos? Dos centros, los vulvares y los protuberanciales. Los vulvares, ventral expiratorio e inspiratorio, y dorsal inspiratorio. Y los protuberanciales es el apnéustico y el neumotáxico. Y respecto al control voluntario, depende de la corteza cerebral y las fibras corticovulvares y corticoespinales. Porque los primeros son del control involuntario. Porque nosotros no es que estamos todo el tiempo pensando en los músculos y su contracción, en los músculos inspiratorios y expiratorios en su contracción y en su relajación. Eso es prácticamente un proceso autonómico, un proceso vegetativo. Pero cuando uno también lo puede hacer de manera voluntaria, especialmente cuando tiene necesidades, por ejemplo, de respirar más fuerte o etcétera, algo voluntario, o sea, una parte somática, va a estar determinada claramente por la corteza cerebral, las fibras corticovulvares y las corticoespinales. Y como les dije, la pleura tiene dos divisiones, la pleura visceral y parietal. La pleura parietal sí duele, es decir, tiene receptores nociceptivos al dolor. Y era ese control local que les dije que tenía, la misma pleura, la pleura parietal, tiene un dolor por recibir sensibilidad de los nervios intercostales. Pero la pleura visceral no duele y es la que origina el reflejo de la tos cuando se irrita. La pleura visceral contiene fibras vasomotoras y terminaciones sensitivas de origen vagal que pueden ser implicados en los reflejos respiratorios. Eso sería básicamente todo con respecto a la primera clase de neumofisiología. Vamos a dejar de grabar.